la violencia, los altos índices de criminalidad que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Ustedes han visto las noticias tan imparable que está la situación. Entonces hoy vamos a ver un poco la evolución del Estado y la evolución de la política criminal. Y todos los días, desde la semana pasada, yo he estado poniendo atención a las noticias, que es ahí donde uno se entera, y he estado viendo de que la situación se ha ido complicando. A veces dicen, bueno, porque hay tal evento electoral, porque puede haber tal evento electoral. Dicen, bueno, pero porque hay tal evento eh, de cualquier índole. Por eso, dicen. Pero en este momento no estamos ni en momentos de conciertos, que es cuando se logra ver que hay problemas, ni en tiempo de espectáculos, ni mucho tiempo, ni mucho menos en tiempos electorales, ¿verdad? Estamos en eso ahorita. Y los índices de criminalidad, por lo menos aquí en el área metropolitana, ayer era noticia Chimaltenango, ¿verdad? También fue noticia Jalapa, fue noticia Izabal también, pero ahí por otra cosa, ¿verdad? Está complicada la situación. La evolución del Estado tiene que ir a la par de la política criminal. Y como ejemplo, pues se puede poner los delitos cibernéticos que están ahorita, ¿verdad? ¿Cómo ha empleado la política criminal esos temas? ¿Cómo los ha frenado? ¿Cómo los ha regulado? El objetivo entonces del curso de hoy, pues es que aprendamos un poquito la evolución del Estado y la evolución de la política criminal, y que al final hagamos una diferencia, van juntas o van separadas, deben ir juntas o deben ir separadas. En el pensum de derecho siempre existió una teoría del Estado, y dentro de la teoría del Estado se estudia, ahí sí que se estudiaba mucho cómo había nacido el Estado, cómo empezó el Estado, cuál fue la primera necesidad que se sintió, que sintieron los habitantes de un lugar para crear sus tres poderes. Y venía toda la historia, cursos bastante extensos de algunas universidades los han quitado, y han, en lugar de estudiar en lugar de analizar la historia del Estado, la historia, la cultura, han colocado muchos temas en derecho civil romano. Algunas universidades, otras universidades ya no tienen eso de ese curso, ¿verdad? Que sí es muy bueno, porque muchos de ustedes son posiblemente muy jóvenes, y desde los acuerdos de paz para acá posiblemente no lo recuerden, ¿verdad? No estén ustedes al tanto de eso. Ese es entonces un poquito lo que se pretende con el curso del día de hoy. El origen del Estado, dice, hoy voy a mirar para acá porque no tengo mis hojas aquí, sino que lo tengo en la computadora. El origen del Estado dice que aparece en un momento histórico, y aparece el Estado con el origen de la humanidad. Imagínense de cuántos años estamos hablando. Inicialmente, pues el origen de la humanidad se conoció como clanes o tribus, ¿verdad? Tribus, clanes. Hoy en día ya no tenemos esos lugares, ya no tenemos esos lugares aislados, ya no hay, difícilmente hay una población alejada de tecnología, alejada de la sociedad, alejada del mundo. Es bastante difícil encontrar lugares así. Sin embargo, sí todavía han quedado en el camino, todavía encontramos un poquito que hay un caserío, los López Caserío, los Rivera, así, con nombres, pero eso se ha dado, los caseríos hoy en día se han formado como consecuencia de los padres que tienen una buena cantidad de hijos, y ellos han heredado a los hijos tierras para que ellos puedan hacer su casa, su inmueble, puedan habitar ahí cerca. Entonces hoy en día encontramos caseríos con un apellido, pero son
directamente familiares que han hecho crear esos caseríos, no tanto, ¿verdad? No tanto. Y los clanes o tribus, estos están basados en el parentesco, ¿verdad? Poco a poco se fueron separando, se fueron distribuyendo, y la misma necesidad, la misma situación que cada grupo de familias estaba viviendo los hizo irse separando. Muchos que vivíamos en un lugar tuvimos que emigrar, ya un poco más reciente, tuvimos que emigrar a otros lugares para buscar nuevas fuentes de vida, nuevas fuentes de trabajo, para hacer las cosas diferentes, porque no había en el lugar posiblemente donde estábamos medios o formas de subsistencia, así sucesivamente. Entonces se ha ido formando y se ha ido evolucionando el estado de conformidad con la creación de la humanidad, y el Estado se ha ido fortaleciendo con el paso de los años, se ha ido creando. Aquí con nosotros tenemos 3 poderes, pero se ha hecho por necesidad, ¿verdad? Se ha hecho porque se necesita que haya un guía, que haya una persona que dirija los destinos de toda una colectividad. Posteriormente hay que platicar un poquito del Estado liberal, ¿verdad? De un traslado del Estado liberal al Estado social, dice, y se caracteriza por variaciones, dice, en muchos aspectos especiales, ¿verdad? El traslado del Estado liberal al Estado social. Y ese traslado de uno a otro, pues nos hace pensar y hablar de que inicialmente lo relacionado con la economía, ¿verdad? Lo relacionado con el mercado, lo relacionado con compra y venta, con las necesidades de cada grupo. Y de ahí vemos que poco a poco, conforme ha ido avanzando el Estado, conforme se ha ido organizando, modernizando, con el paso de los años, hay aspectos muy importantes que hay que mencionar con la evolución del Estado. No todos, ¿verdad? Porque si mencionaríamos todos, les aseguro que nos dan las 11 de la noche y no terminamos, ¿no? Algunos aspectos más relevantes, y uno de ellos, con la evolución del Consejo de Estado, encontramos el sufragio, que es uno de los primeros que se dio. Cuando se dio el sufragio era porque teníamos que decidir en cuanto a un organismo del Estado, ¿verdad? Porque ¿por quién vamos nosotros el día de las elecciones a emitir nuestro voto secreto, ¿verdad? ¿Por quién vamos a emitir nuestro voto? Solamente por el organismo ejecutivo y el legislativo, porque el organismo judicial, la forma de gobierno del organismo judicial es diferente a estos dos organismos. ¿Se acuerdan ustedes que elegimos a un presidente, a un vicepresidente, elegimos a los diputados departamentales, diputados por distrito, todo lo que hay ahí, para todas las boletas que nos dan, el alcalde del municipio? Eso es legislativo y ejecutivo, más el judicial es otra forma de elección. Hoy complicados con la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de apelaciones. Entrampado eso desde hace más de 2 años, llevamos 2 años y medio y sigue entrampado, no se ha tomado una decisión. Pero es esa consecuencia de la ley de comisiones de postulación, es una forma de elección diferente, ¿verdad? Pero nos centramos en el sufragio, nos centramos en el momento que tenemos que ir a emitir nuestro voto, y que se recuerdan ustedes que según la historia, pues la mujer era la que no podía emitir el sufragio. La lucha para el sufragio fue una lucha de las mujeres para ir buscando siempre los mismos derechos que los hombres, ¿verdad? Que esa ha sido la gran lucha siempre. Y hay unas mujeres más aguerridas que otras que van y piden. Hoy y ahí tenemos un tema en el curso que es la tutela judicial de la familia. Y la semana pasada pues se decidió que había que darle un día especial a la familia y a la vida. Y hay 2 organizaciones, que son 2 mujeres las que están liderando las organizaciones, que están en contra de haber tomado esa decisión de que se diera un día para celebrar a la familia, así como el día de la madre, el día del padre, el día del abogado, el día del contador.
son dos mujeres las que están en contra de eso. Yo las vi ahí en las noticias, pero no puse más atención en relación a lo que ellas, ¿por qué no quieren ese día, verdad? Entonces, poco a poco, las mujeres han ido buscando su espacio y el sufragio es uno de ellos. Posteriormente, habría que platicar un poquito de los derechos que están consagrados en la Constitución y que son derechos de todos los habitantes, los derechos sociales, derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, que son derechos que tenemos todos los habitantes y que tal vez habría que ver en el plan de política criminal, que es el que estamos analizando y que va a formar parte de muchas preguntas de ese plan de política criminal, que es el que tienen que leer, ¿verdad? Poco a poco no lo voy a desarrollar todo porque no alcanzaría el tiempo, pero ya dije sábado y domingo que quiero que lo lean porque de ahí van a salir las preguntas del primer parcial, la mayor parte de preguntas van a salir de ahí. Habría que ver en ese plan, ¿verdad?, cómo está la situación, cómo están los derechos sociales, se están cumpliendo, los están protegiendo. Plan de 2015 para 2035. Han pasado 6 años, 7 años, y cómo están los derechos que vienen en la evolución del Estado, ¿verdad? Y otro de los grandes temas para pensar un poquito en la evolución del Estado, la lucha la lucha que se ha dado patronos y trabajadores, la lucha obrero-patronal. Es una lucha muy grande, que uno de los considerandos de su Código de Trabajo, pues establece, ¿verdad?, que se trata de compensar la desigualdad social, la desigualdad económica, ¿verdad?, a trabajo justo, salario justo, y de ahí que ya ven ustedes que el año pasado hubo un incremento al salario mínimo. ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Cuál es el que en realidad se debe tener cada mes, se debe ganar? El derecho de trabajo es un tema que ha venido evolucionando bastante. Hoy en día le han puesto mucha importancia al derecho de trabajo. Y algunos dicen es que mejor no demando, porque son procesos que se tardan años. Así es, yo la semana pasada estaba revisando un proceso de un juicio ordinario laboral iniciado en el año 2016 y hasta ahorita en octubre llegó una apelación. 5 años y me asusté tanto y dije tantos años para cobrar prestaciones. Pero eso no es novedoso, eso así es. Sin embargo, en la institución, el organismo judicial se está encargando ahorita de velar porque los plazos se cumplan. Y lo novedoso último de las últimas 2 semanas, la condena para el organismo judicial de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una huelga que se dio en el año 1996, en donde fueron jueces oficiales notificadores que iniciaron una huelga que fue declarada ilegal y fueron destituidos todos los trabajadores. Con esa sentencia de hace 2 semanas se deja claro que esa huelga nunca fue ilegal, que esa huelga fue legal. Pero miren, 96 para acá estamos hablando de más de 25 años donde se hizo justicia. Hay muchas personas que todavía están vivas, pero si ya no están, pues son los familiares los que tendrán que cobrar las prestaciones, ¿verdad? Entonces la lucha esta que se ha dado en cuanto a los problemas laborales es una lucha intensa, es una lucha que ha venido por años, que ha pasado y seguimos. Cuando nos toque platicar un poquito de derecho laboral, porque hay un área de los contratos, vamos a platicar de los contratos. Cuando nos toque eso, se van a dar cuenta que todavía venimos luchando. Dice, fue contratado bajo el renglón 029. Ah, no, dice 031. Ah, no, 089. Y una cantidad de números del contrato. Pero tiene más de 10 años de que lo contratan con 029. Y es un contrato con 029 que son servicios técnicos, dice, que lo contratan servicios profesionales, pero tiene un horario, tiene un salario, tiene un puesto de trabajo, tiene una máquina, tiene una computadora, tiene una lapicera. No hay tal contrato, lo que hay es una relación laboral, ¿verdad? Pero el principio de primacía de la realidad, que es derecho laboral, no es tan antiguo, es un
tanto reciente. Y ya todos ahora los que trabajan para las instituciones del Estado ya están buscando que se dé el principio de primacía de la realidad para crear la relación obrero-patronal. Entonces, la lucha esta de derecho laboral es otro de los rasgos más importantes que hay que destacar en la evolución del Estado. Yo centro esta situación en 3 etapas. La evolución del Estado la ubico en 3 etapas. La primera es la centralización del poder. Dice que hay entidades autónomas, semiautónomas, centralizadas y descentralizadas. Pero hay instituciones que son autónomas, dice, pero sí tienen un poquito del presupuesto del Estado, ¿verdad? Entonces, si son autónomas, se tendrían que mantener ellas mismas. Sin embargo, el Estado siempre les inyecta para sobrevivir. Entonces, sí, está centralizado el poder en un solo organismo, ¿verdad? En una sola, pues sí, organismo, ¿verdad? Porque el organismo judicial vive del presupuesto también, ¿verdad? Organismo legislativo también, ¿verdad? Y muchas más que habría que mencionar. Entonces, la centralización del poder está. La siguiente es la transformación de la legitimidad en legalidad. Legitimidad en legalidad, dice, a fin de proteger los derechos individuales, dice, y establecer mecanismos de garantía de cada derecho individual, dice, para favorecer a la sociedad. Es una de las garantías de los derechos individuales que actualmente tenemos en Guatemala, pues es la figura, no la figura, sino que es la institución de los derechos humanos. ¿Cómo no permitimos nosotros que nos violenten nuestros derechos presentando las denuncias? No la figura del procurador, ¿verdad? Porque posiblemente la figura del procurador esté muy cuestionada por tantas cosas, pero sí es bueno comentar que las personas, que no todas también, ¿verdad? Porque tampoco, que laboran en la institución, va uno, se queja y requiere de apoyo, de ayuda para proteger los derechos que uno considera que han sido violentados, ellos llegan a apoyarlo a uno, llegan a protegerlo. ¿Y cómo lo protegen? A través de las actas que se faccionan y las sanciones que emiten, porque si se logra determinar que un empleado o un funcionario público ha violentado derechos consagrados en la Constitución, la sanción de la Procuraduría de Derechos Humanos no se quita nunca. Pues pueden llegar a ser profesionales, pueden llegar a ser, querer aspirar a cargos o puestos públicos, pero si tienen una sanción, no van a poder participar. Y si no, veamos ahorita la elección del fiscal general o de la fiscal general. Ven ustedes que en uno de los requisitos que la comisión de postulación tuvo a bien colocar, ese dice constancia de carencia de sanciones morales. Dice. Ahí está el problema. Entonces nace esa figura como yo ubico eso como una segunda etapa, ¿verdad? Y dice que el Estado liberal condujo a la sociedad, que esa segunda etapa ubica también cuando se conduce a la sociedad a un poder de riqueza, a un momento en el que son pocas las personas que tienen ese poder económico en Guatemala. Por lo menos aquí en Guatemala hay un programa en donde dice que son 9 familias las que son apoderadas o eminentemente acaudaladas. 9. ¿Y cuántas familias somos aquí? ¿Cuántos millones somos? Ahorita con lo de la pandemia, pues nos fuimos dando cuenta de cuántos millones estamos activos, ¿verdad? Y se concentró entonces el poder, la riqueza se concentró en unos cuantos. Y es evidente, ¿verdad? Aprendimos un poquito en la historia, en la cultura, el minifundio y el latifundio, ¿verdad? Aprendimos un poco ahí y vemos que, pues sí, la riqueza está concentrada en unos cuantos. No son todas las familias guatemaltecas que poseen grandes extensiones de tierra, grandes cantidades de dinero ganando intereses. Sí, hay muchos bancos, sociedades, que son muchos accionistas que están ubicando su dinero, es otra cosa, ¿verdad?
otra cosa. Pero una de las segundas etapas que se logra ver en la evolución del Estado es la concentración de la riqueza en unos cuantos. Y viene también la lucha, ¿verdad?, de los campesinos, cuando empiezan y se empiezan a apropiar de las tierras y se ubican en las tierras y ahí viene la titulación supletoria, ¿verdad?, que la vamos a mirar el miércoles un poquito en derecho notarial, que se apropian de, bueno, no les pagaron prestaciones, pues nos quedamos en este terreno, entonces vienen los grandes finqueros y vienen los procesos y de ahí viene que hay que hacerles el lanzamiento, que ya viene la fuerza, que viene la represión para lanzar a estas personas de los bienes inmuebles, pero estas personas se adueñaron porque precisamente el poder y la riqueza está concentrado en unos cuantos y ellos han sido campesinos que tienen derechos, pero también lo tienen los propietarios, ¿verdad? Ese es un paso tremendo que nunca ha salido adelante y es una plática pienso yo que hasta ahí llegó, ¿verdad? Los estados democráticos, pues así somos, ¿verdad? Un estado democrático, pero el paso del socialismo al comunismo es mucho que hablar de eso, ¿verdad? Y vamos a morir muchos y no vamos a ver nunca eso, es complicado, temas complicados. Pues ahí aparece entonces como la segunda etapa de la evolución del Estado, y la tercera que yo ubico como la evolución del Estado es el establecimiento, dice, de nuevos propósitos del Estado en beneficio de la colectividad, que rebasa, dice, la protección del individuo en favor del bienestar social. Un nuevo concepto de legitimidad reemplaza la legalidad como objetivo central. Dice un nuevo concepto, pero yo no muy estoy de acuerdo con esa tercera etapa, porque cuando nosotros tomemos el plan de política criminal y seamos críticos constructivos de posiblemente unos 3, 4 ejes, nos vamos a dar cuenta que esa tercera etapa se queda posiblemente en la historia, ¿verdad? Posteriormente, en la evolución del Estado y esas 3 etapas posiblemente que hayan pasado, ustedes logran determinar que las cosas han cambiado considerablemente en cuanto a la vida. Hace 5 años no es lo mismo en lo que estamos hoy. De hecho, ahorita en marzo, 2 años, vamos a cumplir ya 10, 12 de marzo, cumplimos 2 años, que no es lo mismo que cuando íbamos a las clases presenciales a como estamos trabajando ahorita. Yo tengo más de 1,500 alumnos que a nadie conozco, solo los que les di clases en la sede central, cuando siempre que di clases siempre estuvieron al frente. O sea, el cambio fue tremendo en 2 años, un cambio rotundo. ¿Y qué viene? ¿Qué otro cambio viene? ¿Cómo hacían los privados ustedes? ¿Cómo se hacían los privados? Allá iban los chicos con las maletas de leyes. Hoy no, hoy así como yo les estoy dando clases, así son los privados, así les hacen las preguntas también, solo que yo coloco 5 preguntas en la plataforma y ustedes para el privado van a tener 10 preguntas. En fin, la evolución del Estado entonces ha ido en constante cambio, en constante evolución, y las cosas yo creo que han ido para bien, a excepción de la criminalidad, ¿verdad? Que esa siempre la vamos a tocar y analizar y a decir que está complicada. En cuanto a la evolución de la política criminal, si ya dijimos que la evolución del Estado es de conformidad con la evolución de la humanidad, las necesidades de la humanidad se fueron convirtiendo cada día más complicadas, el deseo posiblemente de poder, el deseo de sobrevivir, de subsistencia, permitía tal vez que iniciaran o empezaran los primeros pasos para delinquir. Entonces necesariamente tiene que nacer la política criminal, la evolución de la política criminal. Yo la ubiqué, pero puede ser, ustedes pueden investigar y pueden encontrar otros inicios que yo tal vez no lo traigo por los minutos que tenemos de clases. Con César de Beccaria, dice, es considerado como uno de los padres de política criminal, con los postulados que aparecen en su obra. Él es autor de una obra que se llama De los delitos y las penas. Imagínense el nombre, de los delitos y las penas. Creó el delito y creó la pena. ¿Cómo está nuestro código penal? Nuestras leyes penales estructuradas tienen el tipo penal,
podría decirse el concepto de lo que es el delito, pero la par tiene la sanción. En los delitos y las penas, el señor César Beccaria construye un modelo de política criminal. Sería importante que lo leyeran ustedes, ¿verdad? Que lo tuvieran ahí. En internet es tan fácil conseguir todo. Posteriormente dice que en eso él señala una serie de guías, de estrategias de los diferentes estados y gobiernos y todo lo que utilizan los estados para imponer sus decisiones y contrarrestar, dicen, las diferentes facetas del crimen. No sé qué estamos haciendo ahora para contrarrestar lo que está sucediendo. ¿Hay manera de hacerlo? Sí, hay manera de hacerlo. Y ahí aparecen entonces los modelos tan grandes, los esquemas teóricos que tratan de representar en forma esquemática una realidad. Y lo que busca esa obra o el inicio de la política criminal es crear una política criminal de conformidad con cada época, con cada lugar y con cada índice de criminalidad. Nosotros hace 8 días vimos que había muchas ciencias auxiliares de la política criminal y una de ellas que encontramos fue la estadística criminal. En la estadística, esa ciencia nos permite, la estadística criminal nos permite ver dónde están los focos de criminalidad y donde logremos ver los focos de criminalidad, ahí vamos a lograr contrarrestarlo. No sé si, por lo menos aquí en Guatemala, que todos ustedes yo pienso que son de aquí, hemos visto que hay lugares donde repunta la criminalidad y de ahí se queda tranquilo, de ahí que aparece en tal lugar. Y estábamos analizando aquí en la casa que Zona 5 tuvo un momento tremendo con las matanzas. Hoy está tranquilo, pero nos vamos a Villanueva. Villanueva está tremendo con el tema ahorita. Pero entonces la estadística criminal tiene que ayudar a los gobiernos a buscar dónde están esos focos y contrarrestarlos. Hubo un momento también que hubo mucha violencia en contra de las mujeres, violencia doméstica, ¿no? Pero había que entonces llegar a los lugares y contrarrestarlos para evitar que siguiera avanzando, ¿verdad? Entonces, esto de la política criminal es así, hay que ver la época, el lugar, el momento y contrarrestar para que funcione en realidad la política criminal. Dice que se debe tomar en cuenta el surgimiento del derecho criminal, es elemental, ¿verdad? ¿Por qué están violando a las mujeres en la 11 calle y 10ª avenida de la zona 50? Es que ahí no hay que pasar después de las 6 de la tarde, porque a esa hora es cuando aprovecha el criminal para hacer su fechoría. Entonces ya hay que decir, bueno, no pasa por ahí, ¿verdad? Pero hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento, y el plan de política criminal que vamos a desarrollar, que estamos ya desarrollando, ese es el que nos dice si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. También hay un poquito, dice, que en cuanto a la evolución, dice, histórica de la política criminal, muchas veces pasa desapercibida para los entes encargados de resguardarnos, de cobijarnos, de cuidarnos. Pasa desapercibida la evolución criminal. O no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, o prefieren mejor estar alejados. Es importante que eso se haga. Yo veo que la Policía Nacional Civil hace una lucha con estar controlando algunos lugares, con estar resguardando algunos lugares, pero habría que ver cuántos agentes de policía son para 1,000 personas, ¿verdad? Otra vez decía que era un agente para 10,000 personas, algo así era la estadística que tenía. Es imposible, es imposible. La política criminal entonces tiene como función esencial la creación de las estrategias interinstitucionales para el abordaje de los hechos, dice, y fenómenos criminales priorizados, dice. La política criminal, entonces, vemos a decir que está inclinada, no, que está sustentada bajo estrategias, bajo guías, bajo ejes. O sea, ella
está cimentada inicialmente sobre la prevención. La política criminal busca la prevención. Posteriormente, la investigación. ¿Quién es el ente encargado de la persecución penal aquí en Guatemala? ¿Quién es el ente encargado de la investigación penal aquí en Guatemala? Hay una clasificación, ¿verdad? Que se las enseñaron a ustedes. Delitos de acción pública dependientes de instancia particular y delitos de acción privada. ¿Cuál es el rol del problema de la investigación del ente investigador? No es únicamente llevar a prisión a las personas, también es descubrir la no participación de las personas en los hechos criminales. Yo decía el fin de semana que creo que voy a terminar mi trabajo ya este año y en la institución. Y hasta el día de hoy, después de 22 años de estar trabajando en el sistema de justicia, no he visto un expediente en donde el ente encargado de la persecución penal pida absolución. Estadística para mandar a prisión a las personas no funciona. Porque entonces no estamos hablando de un derecho penal moderno que busque la resocialización, ¿verdad? No. Pero en fin, son temas meros preocupantes. Sí sería bueno que se enderezara la institución para la investigación porque es un eje principal de la política criminal y en la institución a la que hago referencia hay una Secretaría de Política Criminal, que muy interesante sería para dónde va, qué está haciendo orientada, ¿verdad? En fin, muy importante. La sanción y la reinserción social, que son otros dos ejes que van también muy de la mano para la evolución de la política criminal, el sindicado, el procesado, el condenado, queda firme su sentencia, pero ¿y qué pasó? Hicimos y le estamos haciendo y le estamos dando seguimiento para un estudio psicológico, primero para saber por qué delinquió y segundo para reorientarlo. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Y si sí se está haciendo, ¿es con todos o es con pocos? En fin, es tema muy complicado, dice, y que todo esto debe ser en coordinación con la sociedad civil y otros actores sociales del país. O sea, la sociedad civil también debe colaborar, debe ayudar y debe buscar. Hay un Instituto Nacional de la Víctima que ha sido muy criticado, el Instituto Nacional de la Víctima. Yo lo conozco el sector de San Marcos y conozco algunas personas que ahí trabajan. Y para mí no es objeto de crítica el Instituto Nacional de la Víctima o el Instituto no sé qué de la Víctima, pero es algo así. Porque sí he visto que han dado acompañamiento a la víctima, pero a la persona que ha sido procesada para reinsertarlo no hay. Siempre critiqué que a la víctima se le agredía, se le violentaban sus derechos y nadie seguía apoyando a la víctima. Sin embargo, con este instituto yo veo que sí, por lo menos en mi departamento sí está funcionando la institución. Entonces sería bueno que sí se diera, ¿verdad? Por último, dice que la política criminal se encarga de establecer el derecho penal para prevención y se comprende los tres organismos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. En ello se practica el jus puniendi y el derecho penal, dice, procura una correcta aplicación de las reglas jurídicas. Es que el derecho penal ahí está, las normas penales ahí están, los tipos penales ahí están. Pero hay que buscar, hay que encontrar lo que se pueda para evitar el delinquir. Ustedes no creen que yo me siento feliz cuando dicen, ay, inauguraron un juzgado, ay, inauguraron una fiscalía. No, que sí son fuentes de trabajo, no me parto. Pero no es de sentirse gozosos que hay más juzgados, que hay más fiscalías, que hay más defensores públicos, que hay más abogados. Bueno, eso sí, porque hay trabajo, ¿verdad? Pero no es de sentirse gozosos con la creación de esos lugares, porque la creación de esos lugares significa que los altos índices de criminalidad van para arriba. El crear más fiscalías, el crear
más juzgados hace que ya los que están ya no pueden ellos, y la justicia pronta y cumplida que se dice no llega. Entonces hay que crear más juzgados, hay que crear más jueces. Yo veo en la Escuela de Estudios Judiciales, veo la graduación de tantos jueces de paz, y hay otra convocatoria y otra convocatoria. Bueno, no debe, yo siento que no debería, es mi opinión muy personal, no más juzgados. Posiblemente mi opinión sea por el caso, no sé, no más juzgados si hay buena política criminal, no crean más juzgados si hay buena política criminal. Y fíjense que no es que esté, es la paz social que platicamos desde el inicio. En el tiempo de pandemia no hubo trabajo, así como lo vi, no hubo trabajo. Estuvimos haciendo turnos, yo iba 2 mañanas a trabajar y otros días, y a veces iba un día entero, así, los turnos que se ordenaron, ¿verdad? Porque nos jugamos todo el personal con los turnos, pero había días que iba y no había nada que firmar. Ese tiempo que todos estuvimos encerrados, no había delincuencia. Por supuesto que no nos podemos quedar así, porque entonces las fuentes de trabajo, entonces los comercios, entonces la economía va mermando y entonces nos vamos quedando sin trabajo. Muchos comerciantes informales resultaron a raíz de eso, porque había tranquilidad, estábamos encerrados, no podíamos salir, había toque de queda, pero eso no puede ser, ¿verdad? Pero sí es un índice para ver de que si protegemos una calle, protegemos una colonia, protegemos un residencial más, va a haber menos delincuencia. Por último, la evolución de la criminalidad a nivel mundial y a nivel latinoamericano y su incidencia que ha tenido la criminalidad mundial a nivel nacional es fuerte, ¿verdad? De ahí que hay que mandar, que algunos hay que exiliarse en algunos lugares porque nos persiguen, que otros tenemos que mandarlos porque lo requieren, la extradición, y todo lo moderno. Hoy hay un pleito entre 2 países grandes, ¿verdad? Que dice que mañana, que miércoles, y quienes están sufriendo lo que está sucediendo para allá, nosotros, porque nuestra gasolina cada día vamos para arriba, ¿ve? Y todos, ¿qué hacemos? Pues es un mundial. Entonces, la criminalidad a nivel mundial afecta a nivel nacional, eso es evidente. Los grandes inteligentes que empiezan a crear figuras, por lo menos informáticas, figuras a través de la red, vienen aquí y nosotros las copiamos, o nuestra gente la copia, y ahí empieza a delinquir. En fin, de la evolución del Estado y la evolución de la política criminal. Y por último, yo coloco 5 preguntas que ustedes contesten más. Pero ya saben ustedes que van a ser cambiadas, no en un 100%, pero sí, por lo menos unas 3 vamos a cambiar, y esas 3 que vamos a cambiar de la clase de hoy, yo las voy a sacar del plan de política criminal que ustedes ya, alguien hizo favor de hacerles llegar, y que supongo ustedes ya la analizaron, ya la revisaron el plan, ya leyeron el plan, y algunos se van a reír de lo que dice ahí y otros van a decir, sí, funciona, sí es cierto, así es, ¿verdad? Eso es todo. Espero yo poder estar con ustedes el día miércoles y poderles dar la clase. Y porque no sabemos, miren cómo está el panorama. Hoy no hubo luz aquí toda la mañana, y aquí en Guatemala no hubo luz toda la mañana. Y yo dije, de plano, hoy no van a haber clases porque no hubo luz. Pero no, ya a las 2 de la tarde ya vino todo este lugar donde estamos, en zona 5. Parece que un árbol cayó y rompió los alambres de otra persona, pero esperamos que sí. Y fue un gusto saludarlos y espero platicar con ustedes el miércoles. Cuídense mucho y pasen una feliz noche.